La historia que hoy te contaré es oscura, compleja y profundamente humana en su contradicción entre fe y corrupción, entre devoción y abuso. Se trata del caso del padre Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, una congregación católica que en su apogeo fue considerada una de las más influyentes del siglo XX, admirada por su disciplina, su fidelidad al Papa y su capacidad para atraer vocaciones en un mundo cada vez más secularizado. Pero detrás de esa fachada impecable se escondía una red de engaños, secretos y abusos que tardarían décadas en salir a la luz, revelando una figura que vivía con una doble identidad. Por un lado, el sacerdote ejemplar, carismático y devoto. Por el otro, un manipulador abusivo que utilizaba su poder espiritual para someter, silenciar y explotar. Marcial Maciel nació en 1920 en una familia católica acomodada en el estado de Michoacán, México. Desde joven mostró interés por la vida religiosa y en 1941 fundó lo que luego se convertiría en la Congregación de los Legionarios de Cristo. Con una disciplina férrea, una retórica inspiradora y una conexión cercana con el Vaticano, Maciel logró expandir su obra a nivel internacional. Abrió seminarios, universidades, escuelas y movimientos laicos como el Regnum Christi. Su cercanía con el Papa Juan Pablo II fue clave para su ascenso. El pontífice lo elogiaba como un apóstol de la nueva evangelización y los legionarios se convirtieron en una especie de guardia de élite del catolicismo conservador. Sin embargo, ya desde los años 50 comenzaron a surgir rumores preocupantes. Ex seminaristas denunciaban que Maciel los había usado sexualmente durante su formación. Estos testimonios, muchos de ellos provenientes de adolescentes que lo veían como una figura paterna y espiritual casi divina, fueron sistemáticamente ignorados, minimizados o silenciados. La jerarquía eclesiástica, encantada con la eficiencia y lealtad de Maciel, prefirió cerrar los ojos. En 1956, una investigación canónica fue abierta en su contra, pero fue rápidamente archivada tras la intervención de poderosos cardenales. La táctica de Maciel era clara: rodearse de influyentes protectores, crear un entramado de lealtad inquebrantable entre sus seguidores y usar el miedo, la vergüenza y la confesión como herramientas de control. Pero eso no era todo. Años después, saldría a la luz que Maciel tenía hijos biológicos con al menos 2 mujeres diferentes, a quienes mantenía en secreto. Una de ellas, una mujer mexicana, tuvo 2 hijos con él durante los años 70. Maciel no solo los reconoció como suyos, sino que les proporcionó recursos y educación, incluso mientras seguía presentándose ante el mundo como un sacerdote célibe. Esta doble vida no fue un descuido ni un desliz aislado. Fue un sistema cuidadosamente construido durante décadas. Él tenía apartamentos secretos, identidades alternativas y una red logística que le permitía moverse entre su rol público y su vida privada sin que casi nadie lo notara. En 1997, un grupo de 9 ex seminaristas, ya adultos, presentó una denuncia formal ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, encabezada entonces por el cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde sería el Papa Benedicto XVI. Estas acusaciones incluían abuso sexual, uso indebido de sustancias psicotrópicas y manipulación psicológica. Durante años, el Vaticano no actuó. No fue sino hasta 2004, cuando ya se habían acumulado demasiadas evidencias y presiones mediáticas, que se reabrió el caso. Maciel, entonces con más de 80 años y retirado oficialmente, fue llamado a dar explicaciones. Pero en lugar de enfrentar un juicio canónico, el Vaticano optó por una medida poco común. Le pidió que se retirara a una vida de oración y penitencia, sin reconocer formalmente su culpabilidad ni imponer sanciones públicas. La decisión generó indignación entre las víctimas y muchos dentro de la iglesia que veían en ese trato una protección vergonzosa a un hombre que había traicionado los votos sacerdotales más sagrados. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Tras la muerte de Maciel en 2008, la verdad comenzó a destaparse con mayor fuerza. En 2009, el Vaticano tomó una medida sin precedentes. Intervino directamente en la Congregación de los Legionarios de Cristo, destituyendo a su liderazgo y nombrando un delegado apostólico para investigar su estructura interna. Lo que encontraron fue una organización construida sobre la mentira y el culto a la personalidad. Se confirmó que Maciel había abusado sexualmente de al menos 60 seminaristas, algunos de ellos menores de edad, y que había creado un sistema de control mental que incluía prohibir cuestionar al fundador, negar la existencia de pecados en él y castigar cualquier disidencia.
En 2010, el Vaticano emitió una declaración histórica en la que reconoció que Maciel había llevado una vida inmoral y que su conducta era muy grave y objetivamente inadmisible. Se condenó públicamente su doble vida y su manipulación de la fe para fines personales. Fue un paso importante, aunque tardío. Las víctimas, muchas de ellas marcadas de por vida, habían esperado décadas por justicia. Mientras tanto, los legionarios de Cristo, tras años de reestructuración forzada, intentaron reinventarse, renunciando públicamente al mito de Maciel y prometiendo transparencia. Pero el daño estaba hecho, la confianza en la institución se quebró y el caso se convirtió en un símbolo de los abusos de poder dentro de la Iglesia Católica. Hoy, el legado de Marcial Maciel es un recordatorio doloroso de cómo el carisma, la devoción y el poder pueden ser usados no para servir, sino para dominar. Su historia no es solo la de un hombre corrupto, sino la de un sistema que permitió que ese hombre floreciera, que lo protegió y que tardó demasiado en actuar. En un momento en que la Iglesia busca sanar las heridas del abuso clerical, el caso de Maciel sigue siendo una herida abierta, una advertencia constante de que la ceguera ante el mal, incluso cuando viene vestido de sotana, siempre tiene consecuencias devastadoras.